Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts al primer acte de la Setmana de Novel·la Històrica de Barcelona, tot i que ahir vam inaugurar amb una conferència de Ruiz Domènech i Care Santos i amb l'entrega del Premi Barquino a l'Isabel Allende. Avui comencem, de fet, el cicle amb el que és d'alguna manera el punt de partida de la reflexió d'aquesta setmana, d'aquest any, que és petites històries que han fet història, o dit en termes més acadèmics, la microhistòria, o dit des d'un punt de vista més literari, la petite histoire. Doncs bé, avui ens trobem aquí, en definitiva, per parlar ni més ni menys del llibre canònic del que és la microhistòria del Carlos Ginzburg, en el sentit que aquesta obra del formatge i els cucs representa un punt i a part en l'àmbit de la historiografia, amb la mesura que aquest historiador italià ens permet veure a partir d'una petita història, la petita història de Domenico Scandella, ens permet veure un gran fresc d'una època que sense aquest personatge, aquest moliner, seria molt difícil, diguéssim, de portar a terme per la historiografia, diguéssim, més clàssica i més canònica. I en aquest sentit, aquesta obra que avui comentarà l'Aurelio Major, que tenim aquí, que ja ha col·laborat altres anys amb nosaltres, la Cíntia Gaibi i el Justo Serna ens ajudaran a entendre millor aquesta obra d'aquest historiador italià que, com deia fa un moment, marca un punt i a part amb el que és l'àmbit de la historiografia i, per què no dir-ho també, de l'àmbit de la novel·lística, perquè aquesta obra ha influït en més d'un novel·lista dels que avui nosaltres podem llegir de la novel·la històrica. Moltes gràcies, benvinguts, i que aquesta setmana sigui per vostès una bona exploració del que dona el rendiment de la història en mans d'historiadors i en mans de novel·listes. Moltes gràcies. ¿Qué tal? Buenas noches, o buenas tardes, todavía no noches. Muchas gracias a Félix Riera y al Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona por la invitación. En esta semana de la novela histórica en Barcelona nos acompaña para conversar hoy, como decía Félix, sobre una disciplina fascinante y relativamente reciente, la microhistoria, que es el núcleo de todas estas sesiones. Nos acompañan, como digo, dos especialistas. El historiador cultural Justo Serna, profesor de la Universidad de Valencia, y cuya abundante obra de múltiples intereses es ya referencial en España, no solo en el campo de su especialidad. Nos acompaña también la investigadora de la Freie Universidad de Berlín, la doctora Cíntia Gabay, que ha dedicado sus investigaciones a la fascinante trayectoria de la argentina Micaela Feldman, que combatió en la Guerra Civil, y que ella nos hablará sobre Micaela Feldman en unos momentos. Hace apenas unos días, en la bitácora del doctor Serna, que les recomiendo vivamente, nos recordaba irónicamente a los olvidadizos, a propósito de la reciente exhumación, que si bien el sistema unipersonal de partido único del generalísimo, y cito, fue un movimiento de inspiración fanática muy ideológica y emocional, cada vez más mayor es el número de documentos desclasificados que prueban el materialismo ramplón de sus principales sostenedores. Esas fuentes demuestran que una cohorte de generales y dirigentes del régimen se dejó sobornar para impedir la entrada de España en la guerra mundial del lado del eje. ¿Tanto patriotismo para esto? ¿Tanta cruzada para caer untados por la pérfida Albión, por los anglicanos? Las decepciones que nos trae la historia. La microhistoria no nos trae ninguna decepción. Así que en un primer momento intervendrá el doctor Serna, después seguirá la doctora Gabay y después formularemos 2 o 3 preguntas para iniciar un coloquio con ellos. Entonces, pues doctor Serna, bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por compartir esta tarde con ustedes pues una jornada dentro de lo que son las jornadas de novela Barcelona, novela Historia, y que a mí concretamente me toca hablar, con mucho gusto, sobre efectivamente el que son los gusanos, sobre Carlo Ginzburg, sobre lo que se ha denominado microhistoria. Creo que en general hay una afición creciente por la novela histórica, entre otras cosas porque la novela histórica nos sirve para desplazarnos
aunque sea vicariamente, aunque sea indirectamente, para desplazarnos en el tiempo, para ubicarnos en otro espacio, en otro lugar, y por tanto hacernos partícipes de vivencias, sentimientos, experiencias de personajes que pueden haber existido, pero en todo caso el novelista las ha documentado de una manera fehaciente. Es lo común, es lo que debe ser. En el caso de la microhistoria, en el caso de la historia, en el caso en definitiva también de Carlo Ginzburg, nos hallamos ante un caso diferente, porque no es un novelista, aunque su madre fue una de las novelistas más importantes de la posguerra y yo diría que de todo el siglo XX, Natalia Ginzburg. Aun siendo, repito, su madre novelista y aun teniendo él referencias literarias de gran envergadura y por tanto ser conocedor de lo que es la ficción, él dedicó sus estudios y su formación y dedicó su investigación a lo que es propiamente el análisis de la realidad histórica del pasado, a partir de documentos probatorios, a partir de fuentes fidedignas, a partir de datos que pueden contrastarse. Pues bien, entre los objetos de investigación, entre los hechos que estudió, prodigiosamente o casi diríamos milagrosamente, le apareció una fuente que le permitió reconstruir la vida, la experiencia y sobre todo la cultura de un mundo desaparecido, un mundo campesino de otro tiempo. Me refiero a las fuentes inquisitoriales, las fuentes de la Inquisición, gracias a las cuales el historiador pudo reconstruir la vida, como decía antes Félix Riera, la vida de Domenico Scandella, de mal nombre Menocchio. Domenico Scandella era un molinero de la comunidad de Monterreale, en el Friuli, al norte de Italia, muy cerca de Pordenone, y bueno, como molinero que era, pues tenía una relación muy estrecha con sus convecinos. Al fin y al cabo, en un mundo campesino, pues los vecinos acuden con el grano y, por tanto, establecen no solamente o satisfacen sus necesidades materiales, sino que además entablan conversación. Ese molinero, además de tener mucha relación con sus convecinos, además de tener mucha conversación, era alguien que sabía leer y escribir, lo cual no era raro, y lo demuestra Carlo Ginzburg en este libro llamado El queso y los gusanos, ahora les diré por qué se titula así. Sabía leer y escribir y eso le permitió, en efecto, hacerse una cultura escrita que, aunque no era lo abundante, lo numeroso o lo mayoritario, como es lógico en un mundo preferentemente analfabeto, sí que era bastante común en la zona de Pordenone o en la zona de Monterreale, donde había un tráfico de libros, por decirlo así. Los libros se prestaban, los libros circulaban y, por tanto, había un conocimiento de la cultura escrita. Libros que eran, en general, poco herejes o poco heréticos, eran libros religiosos, libros, digamos, perfectamente correctos para lo que era la mentalidad de la época y, por tanto, que no inspiraban ninguna duda a los inquisidores. Sin embargo, el personaje Menocchio empezó a cobrar cierta relevancia y, sobre todo, llegó a oídos de la Inquisición justamente por haber sido el que originó, el que difundió una metáfora acerca del mundo, del origen del mundo, de la concepción del mundo. El libro de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, lleva por subtítulo, en la edición en castellano, El cosmos según un molinero del siglo XVI. O, en otros términos, la cosmogonía, la concepción del mundo, la idea que tenía él del mundo. Pues bien, a su juicio, y después de haberlos sometido el inquisidor a 2 procesos, a su juicio el mundo había surgido de una especie de caos primigenio que sería semejante a un queso. Utilizaba metáforas campesinas, evidentemente. Un caos primigenio a partir del cual nacería Dios, los ángeles y a partir de ahí también los hombres. Claro, resultaba un poco extraña la metáfora. El inquisidor insistió y retorció todo lo que pudo a nuestro personaje para averiguar de dónde le venía esa idea, ¿no? Y sobre todo para averiguar si detrás de esa idea había efectivamente resonancias heréticas. Lo que el inquisidor apreciaba, distinguía, era algo muy parecido a lo que hoy en día modernamente llamaríamos ateísmo o materialismo. Y no le faltaba razón.
En el fondo, la metáfora del queso y los gusanos es una metáfora donde Dios ha perdido toda presencia. No hay una providencia que cree el mundo, no hay una divinidad de la que dependamos los seres humanos, sino que es uno más de ese caos primigenio, ¿no? Bueno, Domenico Scandella, Menocchio, habló mucho ante el inquisidor. Lejos de protegerse, de cuidarse y de evitar justamente que eso le reportara prejuicios, por fin habló extensamente. Como dice Carlo Ginzburg en su libro, sobre todo porque creyó, equivocadamente, fue un gran error, por lo menos para conservar la vida, porque pensó que por fin, tenía un interlocutor a su altura. Las relaciones normales que tenía, las interacciones humanas que tenía en su comunidad y en los alrededores, en su comarca, eran campesinos como él. Pero él consideraba que estaba a otra altura. Por fin un inquisidor, por fin alguien instruido con el que podía establecer una relación intelectual. Claro, fue su perdición. El inquisidor lo condenó a la hoguera a finales del siglo XVI, y además por la época en que Clemente VIII condenaba también a Giordano Bruno. ¿Qué podemos extraer de algo así? ¿Qué interés puede tener? De entrada, yo diría que nadie tiene interés en un campesino del siglo XVI. Nadie tiene interés de entrada en un molinero del 500. Y sin embargo, ¿cómo es posible que acabemos teniendo interés o inmediatamente el historiador nos despierte el interés? ¿Acaso porque inventa? No, se fundamenta en los documentos. ¿Acaso porque fabula? No, se fundamenta en las fuentes. ¿Acaso porque le pone literatura? Evidentemente le pone literatura en el mejor sentido de la expresión. Comunica muy bien, escribe muy bien, no por coincidencia, su madre, repito, era Natalia Ginzburg, y además de comunicar muy bien, él sabe que debe administrar, dosificar la información de manera detectivesca, de modo que el lector, hacer copartícipe al lector del descubrimiento. Pero sobre todo, el caso de Menocchio sirve, tal y como lo cuenta Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos, sirve para plantearnos el problema de la conjetura, del conocimiento, de la hipótesis. Esto es, Menocchio es reconstruido conjeturalmente a lo largo de muchas páginas a partir de hipótesis distintas para saber por qué y de dónde le venía esa imagen. ¿Acaso era anabaptista? ¿Acaso era luterano? ¿Acaso era alguien relacionado con el Islam? Evidentemente, todas estas fuentes culturales están en Menocchio, pero no sirven para explicar el caso de Menocchio, nos dice Ginzburg. Por tanto, va reconstruyendo de manera tentativa y conjetural esta figura. Y lo que podría haber sido, por ejemplo, un artículo de 15 folios, pongamos por caso, o 15 páginas, acaba convertido en un libro de 150 páginas. ¿Sobran las páginas que no están fundamentadas en documentación? No, no sobran. Son la reconstrucción, repito, conjetural y tentativa de posibilidades que expliquen el caso concreto. Y segundo, lo que nos explica Menocchio a través de la pluma de Carlo Ginzburg, ¿qué es? Pues efectivamente, cómo vivían los campesinos del siglo XVI, cómo se relacionaban, cuáles eran las formas de comunidad, cuáles eran los valores en que se inspiraban sus relaciones. ¿Acaso alguien puede decir que no le interesa todo esto? Miren, yo siempre explico este caso apelando, por ejemplo, al gran antropólogo de origen francófono, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, entre otras tribus, estudió la tribu de los Bororo, o la comunidad de los Bororo en Brasil, y concretamente en la Amazonía. ¿A alguien le interesa a los Bororo? En principio solo a los Bororo, y sin embargo el antropólogo Claude Lévi-Strauss consiguió hacernos entender e interesarnos por qué cosa, por una comunidad ágrafa, por una comunidad que carece de cultura escrita y que sin embargo puede revelarnos, primero, cuáles son las grandes preguntas que se formulan a los seres humanos, los Bororo, los catalanes, los ingleses, los españoles o los italianos. Siempre hay unas grandes preguntas que nos planteamos. Y lo curioso o lo significativo o lo revelador, finalmente, en el caso de Claude Lévi-Strauss, es que las respuestas son locales. Las preguntas son universales,
pero las respuestas son locales. ¿Cómo se organizan ellos? Bien, pues trasladémonos nuevamente al caso de Menocchio. Menocchio y su investigación, la de Carlo Ginzburg, lo que nos permite es preguntarnos sobre una comunidad que tiene unos vínculos entre sí, que tiene unas formas de relación entre sí, que tiene unos valores y que se plantea las mismas preguntas que nosotros nos planteamos. No han pasado tantos siglos, las cuestiones permanecen. En realidad son preguntas universales, como antes decía. En realidad son universales antropológicos. Es la cuestión acerca de la muerte, del sexo, es acerca de la carnalidad, es acerca de, efectivamente, el mundo. ¿Alguien puede decir que eso no interesa? Claro que interesa, pero hay que saber contarlo. Muchas veces los historiadores hemos cometido el error de escribir nuestros libros para nuestros pares intelectuales, para aquellos que siguen nuestra metodología, para aquellos que siguen nuestro argot o jerga, cuando resulta que lo que hay que hacer, y en esto tenemos mucho que aprender de los novelistas, por supuesto, no para trasladar la ficción, pero sí para dosificarla y administrar bien la información y para que ese relato del caso real que podamos hacer interese precisamente a alguien que de entrada no estaba interesado. Y si me permites, querría, digamos, redondear lo que quiero decir con un caso que le es muy paralelo. Natalie Zemon Davis es probablemente la historiadora más importante del mundo actualmente y es responsable, entre otros libros, de un volumen que les recomiendo vivamente, como el del queso y los gusanos. Me refiero al libro El regreso de Martin Guerre, un volumen que inspiró también una novela de Janet Lewis, titulada La mujer de Martin Guerre, y inspiró también una película de principios de los 80, titulado de la misma manera, El regreso de Martin Guerre. Luego se hizo una réplica norteamericana titulada Somersby. Bien, ¿por qué cito a Natalie Zemon Davis y por qué cito el caso de Martin Guerre? Caso del mismo siglo. Es el caso de una impostura, es el caso de un campesino que, procedente de Hendaya y afincado en Artigat, estamos hablando de los Pirineos, por alguna razón y conflicto familiar abandona su casa, abandona el hogar, abandona a su familia, abandona en definitiva a su mujer. Estará 8 años fuera. En el ínterin, alguien volverá a la comunidad diciendo ser Martin Guerre. Ese Martin Guerre que vuelve y que todos tienen la sospecha de que no es él, sin embargo, conoce con sumo detalle cosas de la vida cotidiana familiar del auténtico Martin Guerre, diríamos. Bien, este falso Martin Guerre podrá mantenerse con vida y podrá tener una relación familiar porque la propia esposa, Beatriz Rolf, reconocerá que es mucho mejor el falso Martin Guerre que el auténtico que se fue, ¿no? Para su desgracia, cuando se está procesando al falso Martin Guerre y parece que va a salvarse porque está claro que es él y que es él, vuelve el auténtico y, por tanto, acabará también acabará en la hoguera, como acabó Menocchio. Son dos casos de campesinos, son dos casos de gente de las clases populares y son muestras de lo que el gran historiador británico E.P. Thompson llamaba History from Below, la historia desde abajo, la historia popular, la historia de las clases populares. Yo creo que podemos aprender mucho de las clases populares, de cómo se conducían, de cómo se gobernaban, de cómo tenían relaciones entre sí, porque nos sirve de contraste y porque, repito, esas preguntas que se planteaban, esas cuestiones que afrontaban, las afrontaban con sus recursos, con sus metáforas, con su lenguaje, un lenguaje preferentemente religioso, como corresponde a la época, pero en definitiva es también una forma de, digamos, de preguntarnos a nosotros mismos. Por tanto, la historia sirve no solo para tener conocimientos más o menos exhaustivos o eruditos acerca del pasado, sino que la historia sirve para interrogarnos directamente sobre nuestro propio presente. No para hacer traslaciones fáciles, no para cometer anacronismos, pero sí para establecer comparaciones tentativas, audaces, pero controladas. Y controladas sobre la base del conocimiento y de lo que los clásicos llamaban la frónesis, es decir, la prudencia analítica. Y yo creo que eso es lo que de momento yo quería decir.
Muchas gracias, doctor Feldman. En esta suerte de fractal, una vida y una circunstancia, digamos, peculiar, circunscrita, que después al analizarse se convierte en el síntoma o en el ejemplo del decurso, digamos, de la historia con mayúscula contada, digamos, en el ámbito mucho más, en un ámbito mucho más amplio. Nos va a hablar ahora la doctora Cintia Gabay sobre justamente Micaela Feldman, un personaje verdaderamente fascinante, único, y que además fue combatiente aquí mismo durante la Guerra Civil. Doctora. Muchas gracias. También quiero agradecer la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, especialmente en esta semana. Voy a leer un texto que preparé para ustedes. Dice la tradición oral judía en su Talmud babilónico que entre cualquiera de nosotras y nosotros puede guarecerse un justo. Al menos 36 justos o justas, tzadik en hebreo, acompañan a cada una de las generaciones humanas. Anónimas personas que disimulan una capacidad de ilimitada generosidad, piadosas, rectas, testigos constantes de la divina presencia, y que cargan con la responsabilidad de mantener el mundo a flote. Desde nuestros tiempos modernos podemos reimaginarles, justo aquella que aportará una inconmensurable y contagiosa voluntad, o como la entiendo yo personalmente, una incipiente desobediencia al statu quo, capaz de iluminar y modificar nuestra relación con lo real. Sin necesidad de hacer uso de la palabra revolucionaria, bien grandilocuente esta palabra, ¿no es cierto? El justo es precisamente quien desde su esquinita del mundo, su terruño invisible, podría cambiarlo todo. Intentará no solo responder a grandes preguntas, sino sobre todas las cosas proponer nuevas interrogaciones dirigidas en micromiradas a solucionar verdaderos y perennes problemas. Si tengo 6 hijas y a todas ellas me debo, pero el hambre acucia, ¿cómo he de alimentarlas? ¿A quién daré el trozo de pan? ¿A quién la sopa? ¿A quién el bizcocho insaboro? O por ejemplo, si debo a mi madre la vida y a mi hermana el sustento, ¿a quién salvaré de las llamas, del maremoto, de la angustia y la guerra? Si he de morir para salvarlas, ¿pagarán por ello mis vecinos, la nación o la patria? El justo o la justa, tal vez haya aquí y ahora alguna entre nosotros, encenderá una llama, dará una razón, iniciará un relato, otorgará la primera astucia para desatar la rebelión compartida. Micaela Feldman, una militante y escritora argentina nacida en Moisés Ville en 1902, forjó un camino de profundas convicciones libertarias que la condujeron hasta Madrid justo antes de estallar la guerra que tanto daño hizo y sigue haciendo 80 años después a España. Micaela quiso también ser invisible. Se ocultó tras seudónimos, apellidos y nacionalidades a lo largo de su larga vida y hasta la publicación de su autoficción Mi guerra de España en 1976. Era importante que su particular personalidad no distrajera la atención del objeto de interés, la revolución. Ella buscó que sus propuestas fueran vistas, que la mirada de un mundo que constantemente busca héroes y más recientemente heroínas, no se fijara en su rostro en detrimento de sus prácticas. Ser invisible tiene sus ventajas. Mirada Banksy, con su grafiti político e incisivo, a Robin Hood o el subcomandante zapatista Marcos en la destreza de la justicia por mano propia, a Yocheved resignificando el Moisés para salvar a su hijo de entre las aguas del Nilo. Carlo Ginzburg, en su moción por una microhistoria del Renacimiento italiano, propone, mediante un detallado relato y análisis, mirar frente a frente y a los ojos a las clases subalternas. Su relato anula, de facto, la jerarquía epistemológica en la que quedó encerrada la historia del molinero Menocchio y de muchos otros como él.
Ginsburg describe cómo Menocchio, quien de no haberse atrevido a desobedecer los pareceres y dogmas de la Iglesia, habría quedado en el anonimato, lee e interpreta desde la sabiduría panteísta de su campiña las Sagradas Escrituras. Diversas microhistorias pueden encontrarse en la literatura de ficción, que nos enseña a mirar de cerca a personas o mundos que no están a nuestro alcance, o a seres a quienes hemos decidido no ver. La mirada de Menocchio hacia el universo y la creación me recuerda, por ejemplo, al personaje Borges en el relato del autor homónimo, el Aleph. Allí le es permitido descubrir un ojo con el que ve simultáneamente el infinito en toda su multiplicidad. A él, un patético escritor celoso del éxito al que accede otro autor de malas escrituras. Agazapado bajo la escalera de un sótano polvoriento en la ciudad de Buenos Aires, Borges es testigo ocular de lo inefable. Dice: vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. También nosotros, lectores, somos observadores como Borges de un infinito y simultáneo universo. También lo fue Menocchio. Menocchio, suerte de teólogo autodidacta, pone en jaque la divina Trinidad cristiana y propone su propia hermenéutica de las Escrituras. Así lo explica Ginsburg cuando dice, y cito: más importante que el texto es la clave de lectura, el tamiz que Menocchio interponía inconscientemente entre él y la página impresa. Un tamiz que pone de relieve ciertos pasajes y oculta otros, que exasperaba el significado de una palabra, aislándola del contexto, que actuaba sobre la memoria de Menocchio, deformando la propia lectura del texto. Y este tamiz, esta clave de lectura, nos remite continuamente a una cultura distinta de la expresada por la página impresa, una cultura oral. A raíz de esta teología, que quiere ser una suerte de teología de la liberación, Menocchio cuestiona la legitimidad religiosa y social del clero. La interpretación del texto, por lo tanto, introduce una impertinencia al orden político, el cual se sostiene a costa de la pauperización de la clase social del molinero. En Mi guerra de España, Micaela Feldman, conocida como Mica Echeverría, propone una clave de lectura diversa a los sucesos de la guerra, habitualmente observados desde el eje franquista republicano. Su mirada no solo es reconocida como políticamente revolucionaria por su pertenencia a la milicia del POUM que capitaneó, sino también por ser la mirada de una mujer, única capitana y narradora de dicha guerra, que no se dedica al análisis estratégico ni a los entreveres políticos de la época, sino que propone un relato personal, introvertido, desde la misma trinchera. Su personaje autoficcional, Mica, sufre al comienzo del combate, en tanto ejercía su profesión médica, el peor de los reveses. Pierde a su compañero sentimental en la batalla. En lugar de retirarse en duelo y regresar a París desde donde había arribado, decide a contracorriente permanecer en la trinchera y tomar las armas, no solo para combatir al enemigo franquista, sino muy particularmente para cumplir con los votos de emancipación que le dictaba la idea anarquista. Luchar y capitanear a una milicia implicó, de hecho, su propia emancipación, cuestión de la que trata en detalle todo su relato. Asimismo, esta conllevó un profundo trabajo de despatriarcalización de la milicia, tanto en lo que concierne a las relaciones de género como respecto de la alfabetización de todos sus hombres. Su texto está atravesado por una larga cadena de interrogaciones relacionadas a cuestiones de género.
Os traigo algunos pocos ejemplos. Dice Mika en una de sus numerosas introspecciones: ¿qué soy yo para ellos? Probablemente ni mujer ni hombre, un ser híbrido de una especie particular a quien obedecen ahora sin esfuerzo, que vivía al comienzo a la sombra de su marido, que lo ha reemplazado en circunstancias dramáticas, que no ha flaqueado, que siempre los ha sostenido y, colmo de méritos, ha venido del extranjero a combatir en su guerra. ¿Tengo derecho a tomar un amante entre ellos, incluso fuera de ellos, y dejar de pertenecerles? ¿Puedo correr el riesgo de faltar a este compromiso tácito, tener un amante y que ellos lo sepan, portarme como un hombre y conservar al mismo tiempo su respeto y la admiración que me manifiestan a la hora de la verdad? La respuesta es quizá. Si yo fuese capaz de mandarlos pistola en mano, infundirles temor, si me portara como un hombre de guerra, más hombre que todos ellos en la mala acepción del término. Pues bien, no quiero. Sigo siendo la que soy, austera y casta, como ellos me quieren, mujer o un ser híbrido, no tiene importancia. Lo que cuenta es servir en esta revolución con el máximo de eficacia y que se vaya a la mierda el pequeño tirón de la carne. Si bien no puedo explayarme en otros ejemplos, este es representativo de las dubitaciones de la protagonista, pero no representa todas las significaciones que emanan de sus actos. Mika, a fines de cuenta, determina que las connotaciones aparentemente asexuales de su sacrificio se justifican por una causa mayor, que es la corrección y modificación de las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Pero sobre todas las cosas, ella va a la raíz del problema, la cuestión de la autoridad. Su desempeño como capitana se ampara en el texto en la voluntad de abolir toda posibilidad de jerarquía, no solo relacionada a la cuestión del género, sino también en lo que concierne a un profundo respeto por el libre albedrío. Dirá: tampoco sé mandar, mejor dicho, no necesito imponerme, porque los milicianos me tienen confianza. Cuando llega una orden la comunico a la compañía y la cumplimos entre todos. No faltan en ella, por supuesto, las contradicciones. Así como los tzadikim, los justos del Talmud babilónico, seres anónimos que no gobiernan sobre los demás ni reciben reconocimiento alguno, el personaje Mika escoge la vía antiautoritaria para encabezar una milicia. Pero también Ginsburg, en su indagación microhistórica, pide abolir, a través del caso de Menocchio, el concepto de jerarquía a la hora de pensar la historia. Una de las perspectivas que adopto al estudiar la obra de Micaela Feldman es entonces el estudio microhistórico. Su estrategia permite corroborar la relevancia del relato personal de Feldman en el campo de los estudios de género, de la idea antiautoritaria y del lenguaje, excluyendo el análisis netamente macrohistoriográfico. Y es aquí donde quiero plantear una distinción que me parece de suma importancia y relevancia para este evento, que nos invita a pensar la novela histórica. La obra de Micaela Feldman, a pesar de ser una autoficción, es decir, la construcción de un relato ficcional basado en la experiencia autobiográfica de la autora, es habitualmente leída siguiendo la clave historiográfica de la Guerra Civil Española. Y si bien su narración se implica en el relato de la guerra y se incrusta perfectamente en las cronologías y sucesos bélicos bien conocidos, entre otros, por ejemplo, en lo que concierne al desplazamiento territorial del POUM en la zona madrileña, o el atrincheramiento en la Catedral de Sigüenza, o en la alusión a la persecución sufrida a manos de los comunistas, el discurso de Feldman, su lenguaje, su narración, no aluden a la historia con mayúscula, sino que conforman un relato único, no representativo de los grandes sucesos. Es decir, la descripción íntima del sufrimiento colectivo vivido dentro de la Catedral de Sigüenza, así como la evocación estética de la capitana frente a la capilla del Doncel, la desesperación frente al llanto y la muerte, la certidumbre de que debía huir o dejarse asesinar,
la amplia e interesantísima dimensión lingüística del relato políglota de la autora, proyectada sobre el papel, no hacen historia, sino literatura. En el marco de este evento os pido entonces que hagamos hincapié en la literatura, un arte que es fruto de la capacidad única de nuestra especie de nombrar, escriturar, simbolizar, abstraer, comprender y representar lo inmaterial, lo perdido o lo imaginado. ¿Cuál entonces sería la relación entre historia de la Guerra Civil Española y el relato de Mica? O dicho de otros modos, ¿cómo la microhistoria de la mujer capitana del POUM interviene en la historia? Y aquí es donde damos por asumido que comprendemos qué es la historia. ¿Quién escribe la historia? ¿O es que ésta se escribe sola? ¿Quiénes han escrito la historia de la Guerra Civil Española? ¿Los vencedores, los criminales, las vencidas, los familiares de los desaparecidos, fusilados, asesinadas? ¿Cuántas veces se ha escrito la historia? ¿Cuántas veces más habrá de reescribirse? Por conocimiento de causa, sabemos todas y todos los aquí presentes que no se ha dicho la última palabra, que aún quedan documentos por descubrir y que las historiadoras no han acabado su labor. Conocemos con certeza, sí, la multiplicidad de eventos de una guerra, pero interpretar las diversas dimensiones políticas, sociales, intelectuales, espirituales de una guerra, eso ya es labor de la literatura, que es capaz de observaciones microscópicas, que usa la lupa, el silencio, la meditación para elaborar interpretaciones. Con esto y con permiso del profesor Justo Serna, considero entonces la microhistoria de Ginsburg como una narración documentada, en efecto ubicable en la disciplina literaria. Focalizando esta vez en la microhistoria, pregunto, ¿en qué grado es ella capaz de modificar la historia? Si pensamos la autoficción como evento histórico en sí, que lo es, por cierto, es decir, el texto como un suceso que ocurre puntualmente en el desarrollo de nuestra cultura, ¿de qué modo influye la literatura en nuestra perspectiva de España? Ahora bien, si la microhistoria es representación, literatura, el sujeto que interviene en esta representación no es la autora, sino nosotros, nuestra lectura de ella. La microhistoria no es tal si no es leída, implícitamente entonces se construye como una actividad, que en muchos casos conduce a una rebeldía compartida. La literatura es un bien maleable, dialogante, generoso, que puede despertar en todos nosotros el espíritu de aquellos justos talmúdicos. Sí, la microhistoria es una estrategia narrativa y analítica, en contracorriente a una versión global y grandilocuente de la perspectiva humana sobre su propio pasado. La microhistoria busca también apostar por la práctica de la empatía, retornar a lo humano, a lo relacional, al yo, tú, en la construcción de un relato que implica a sus interlocutores desde la subjetividad palpable, reconocible. En mi opinión, la propuesta de Ginsburg, que se postula como método crítico el mismo año en el que la publicación de Feldman se presenta como autoficción, conlleva por sobre todas las cosas una ética que nos exige cuestionar las relaciones de poder mediante un microscópico análisis del lenguaje. Es interesante que estas preocupaciones hayan surgido en el marco de la década del 70, tras sucesivas reflexiones en torno a la subalternidad, y que hoy nosotros, aquí nuevamente, observemos las mismas preguntas que levantaron aquellos años, precisamente cuando, por ejemplo, el continente, mi continente latinoamericano, arde y se enciende, desobedece, para iluminar otros continentes, otros que tampoco han sabido dar solución a estas numerosas, justas y milenarias preguntas. Gracias. Muchas gracias. Justo. La microhistoria como visión de los vencidos.
La microhistoria como visión de los vencidos. No necesariamente. Quiero decir, precisamente en el Queso y los gusanos, al principio, en el prefacio que Ginsburg escribe a lo que es propiamente la investigación, nos advierte muy seriamente, muy severamente a los lectores sobre la confusión que podemos tener de considerar a Menocchio como uno de los nuestros. Como uno de los nuestros en el sentido de sentir una solidaridad o empatía inmediata con alguien que vivía en el siglo XVI y que podremos de él tomar, reconstruir, exhumar solo una parte, una pequeña parte, aquella que ha sido filtrada a través de la documentación inquisitorial. Con lo cual, la lectura que tiene que hacer el historiador en este caso es doblemente fina y el tamiz al que aludíamos antes es muy exigente. No se puede tomar al pie de la letra lo que dice, aun cuando es lo único que tenemos para reconstruirlo. Entonces, ¿la microhistoria es la historia de los vencidos? Yo creo que se puede hacer microhistoria de cualquier detalle, aspecto, resto, conducta del pasado que sea revelador de relaciones de poder, revelador de sujeciones, de subordinaciones, pero revelador también de las formas de constitución de la identidad, del yo y de, por tanto, de las formas de interacción que tenían. Yo no lo llamaría historia de la microhistoria, la historia de los vencidos. No lo sé, no lo sé. Y Cintia, ¿qué distinciones se podrían hacer, además, digamos, del propio método, entre microhistoria y biografía? ¿Por qué la biografía no es microhistoria? Creo que la biografía incluso pretende abarcar más que la microhistoria. Por un lado, tiene una especie de tendencia a narrar de principio a fin, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte. Y la microhistoria, como lo leo yo, porque se puede interpretar de otras formas también, busca precisamente esa perspectiva más focalizada, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo quiere engranar con cuestiones más grandes, ¿no? Cuestiones políticas, sociales del contexto. Creo que esa es la diferencia. Justo, hace un momento en tu intervención hablabas acerca de lo mucho que había que aprender, por lo menos de algunos de los historiadores, creo que yo no te incluiría en ellos, respecto del estilo y de la manera de contar las cosas. Y que creo que el modelo, digamos, que todos solemos tener en mente suele ser el de los historiadores británicos, que suelen escribir extraordinariamente bien y saben cómo contar las cosas, incluso algunos aspectos que pueden resultar particularmente áridos. Entre los historiadores que tú admiras o que incluso hayan explorado, digamos, esta vertiente, digamos, de la historiografía, que es la microhistoria, ¿podrías tú sugerirle al auditorio, al público presente, algunos otros libros que puedan ellos leer y que puedan resultarles tan apasionantes como el libro de Ginsburg? Pues sí, aparte del Además libro, de los tuyos propios y los de Anaclet Pons, pero se entiende que... Bueno, nosotros lo que hacemos es la microhistoria de la microhistoria de Ginsburg, ¿no? En un libro que titulamos Microhistorias, las narraciones de Carlo Ginzburg, ¿no? Yo creo que hay historiadores. Hace unos años, Anaclet Pons y yo publicamos un libro que se llamaba La historia cultural y que trataba de reconstruir las relaciones visibles o invisibles que tenían ciertos historiadores de una generación muy parecida que, nacida, bueno, pues a finales de los años 30 o a principios de los 40, había madurado precisamente cuando, digamos, después lógicamente de la posguerra, ¿no? Y sobre todo de los años 60, 70. ¿Qué otros historiadores podríamos incluir ahí? Pues, por ejemplo, yo incluiría como un libro bellísimo y polémico el libro de Robert Darrington, La gran matanza de gatos, y otros episodios de historia cultural francesa. Un libro donde el primer capítulo, bueno, no es exactamente el primer capítulo, pero el capítulo principal o más reconocido es un episodio menor, aparentemente irrelevante, pero que bien estudiado, analizado
examinado dice mucho del comportamiento de las clases populares en la Francia de finales del siglo XVIII. En el Fondo de Cultura Económica, por cierto. En el Fondo de Cultura Económica, efectivamente. ¿Por qué en una calle, el historiador norteamericano Robert Darnton se lo pregunta, ¿por qué en una calle a finales del siglo XVIII, en la rue Saint-Séverin de París, los artesanos, los trabajadores deciden matar todos los gatos de esa calle? Este episodio puede parecer ridículo o no ridículo, puede parecernos, lo dice el propio Darnton, espantoso. Y no solo eso, es que cuando contaban el episodio, esos trabajadores se partían de risa o se mataban de risa, ¿no? ¿Cómo es posible? Ese abismo cultural que nos separa, ¿por qué nosotros no entendemos eso? ¿Y por qué ellos lo entendían perfectamente? Es la grieta de ingreso para conocer el mundo cultural de, en este caso, el París popular del siglo XVIII. No les revelaré cuál es la razón de la matanza o de la masacre de los gatos. Así tienen un motivo para poder leerlo, ¿no? Yo incluiría también, por supuesto, el que acabo antes de mencionar, el regreso de Martin Guerre. La microhistoria tuvo un empuje muy grande en Italia porque a la altura de 1981 se creó una colección, ya desaparecida, por el editor Einaudi, que se titulaba Microstorie, o sea, microhistorias, en donde el primer libro que se publicó fue Indagine su Piero, o sea, pesquisa sobre Piero, que era ni más ni menos que un estudio micro sobre la creación, el arte de Piero della Francesca por parte de Carlo Ginzburg. O sea, la microhistoria y la perspectiva micro sirve para estudiar cosas muy diferentes. Sirve para estudiar la cultura campesina, sirve para estudiar la cultura urbana, sirve para estudiar el comportamiento y sirve para estudiar hechos aparentemente indescifrables, hechos del pasado, actos que no nos resultan explicables de primera mano y que precisamente al reducir la escala de observación empiezan a iluminarse. Se ha utilizado muchas veces la metáfora del microscopio, pero yo creo que es pertinente utilizarla. ¿Alguien estaría dispuesto a admitir que aquello que no vemos a simple vista carece de relevancia en la vida orgánica de los seres humanos? Imaginen, si miramos por el ojo del microscopio, vemos bichitos, voy a decirlo malamente, vemos bacterias, vemos microbios, vemos cosas. Bueno, pues salvando las distancias, digamos que el análisis microhistórico sería eso, reducir la escala de observación para que emerjan a la luz, a la visibilidad, pues aspectos de la vida del pasado que de otro modo serían indescifrables. Entre esos aspectos de la vida del pasado que antes podrían, digamos, parecer invisibles, pero que ahora no lo son y que parecen, digamos, en tránsito ahora para convertirse, digamos, en un espacio, digamos, más abierto de exploración y de indagación, está justamente el caso de Micaela Feldman, como una mujer que tiene que cuestionarse su propio papel en un universo eminentemente masculino. ¿Tú crees que este, digamos, cambio perceptual entre los hombres sobre todo, pero también entre las mujeres, que está ocurriendo ahora, es uno de esos espacios que está empezando a abrirse porque antes era más o menos invisible? La pregunta es ¿por qué sucede ahora? Sí. No sé si puedo responder esa pregunta, pero creo que hay un cierto hartazgo, ¿no? O sea, hay un momento, por un lado, a nivel histórico, intelectual, en donde hemos llegado a nuevos lugares, pero el lugar de la mujer siempre ha quedado relegado al atrás, muy atrás. No voy a decir al medioevo porque no es cierto, pero el desarrollo ha tenido un ritmo mucho más lento. Y creo que sí, hay como una especie de hartazgo general de esta situación, donde además la información está mucho más al alcance de todos y todas, entonces entendemos mucho mejor cuáles son los mecanismos de la represión, ¿no? del patriarcado, dominación, ¿no? De la dominación, exacto. Eso facilita muchísimo las cosas, ¿no es cierto? Y después creo que también hay como una cadena de eventos, ¿no? que va tomando velocidad, como pasa con cualquier evento en la era posmoderna, que esto va avanzando cada vez más rápido.
no creo que haya marcha atrás en ese sentido, por suerte. Pero lo que no quiere decir que no haya reacciones en contra. Entre las historiadoras que estén explorando la microhistoria, además de quien tú mencionabas hace un momento, ¿podrías recomendarle también a quienes están aquí con nosotros acompañándonos alguna autora, alguna historiadora, microhistoriadora que te haya resultado a ti particularmente relevante o importante? La verdad que no he investigado a través de la microhistoria escrita por mujeres. De hecho, en el campo en el que trabajo, el de la Guerra Civil Española, la literatura latinoamericana de la Guerra Civil Española, no es una perspectiva que se utilice mucho. Tal vez sin nombrarlo, hay una autora, una historiadora que se llama Marta Ackelsberg, que estudió la historia de las mujeres libres, donde tiene tal vez un acercamiento microhistórico, pero ella no se ubica, digamos, en esa perspectiva. ¿Hay algo más que quieran añadir? Bueno, yo únicamente agradecer muchísimo la invitación, como decíamos al principio, a estas jornadas, porque creo que no solamente la novela y la historia tienen mucha relación y que la novela histórica es un género la mar de interesante que puede ilustrarnos acerca del pasado, siempre que los lectores sepamos que hay en la novela histórica ficción, y desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva, en este caso, de un historiador, yo soy precisamente una de las personas que en el ámbito académico siempre está reivindicando la lectura de las novelas, no solo de las novelas históricas, de las novelas, porque las novelas crean efecto de realidad, no solamente porque nos interesen, sino porque al final acaban influyendo en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir que la ficción no nos afecta? Si creemos, leemos y buena parte de las cosas que nos forjamos y fabulamos acaban dependiendo de ficciones, esas ficciones acaban teniendo, como digo, consecuencias en la realidad. Por tanto, creo que bienvenida sea. Pues con esto concluimos esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias al doctor Serra, a la doctora Gabay por esto. Buenas tardes.